Continuamos ahora con la fotosíntesis. Vamos a estudiar de manera mucho más amplia la fotosíntesis, que son propias de las plantas verdes, como ustedes saben. Muy bien, chicos, veamos a ver. La fotosíntesis. Vamos a ver qué consiste y posteriormente vamos a ver sus procesos, ecuaciones, sus reacciones químicas, ¿no? Y antes de entrar a lleno, digamos, a la parte, digamos, del metabolismo de la fotosíntesis, veamos algunas consideraciones generales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es importante saber que la fotosíntesis lo realizan solamente las plantas, ¿no? Las células vegetales de color verde, porque contienen una sustancia, un pigmento llamado clorofila. Y la clorofila se encuentra en las células vegetales, en un organelo llamado los cloroplastos. Los cloroplastos a microscopio visto más o menos son así. Los cloroplastos, ¿no? Son organelas que contienen clorofila. Más o menos en una célula más o menos hay 50 cloroplastos. Pero un estudio determina que en 1 cm² de una hoja, ¿no? Se calcula que hay más o menos 500.000 cloroplastos. Es decir, es impresionante la cantidad de cloroplastos si solamente es, digamos, ese es en una pequeña parte de la hoja. Imagínense ustedes ahora en una hoja en sí y luego en toda la planta. Es decir, la cantidad de captación de los rayos del sol para elaborar alimentos es impresionante en las hojas. Bueno, entonces, antes de entrar de lleno a la explicación, digamos, de lo que es, digamos, el mecanismo de la fotosíntesis, es necesario saber lo que es los cloroplastos. Ya indicamos que es un organelo que se encuentra dentro de la célula y adentro está la clorofila. ¿Cómo es la estructura de los cloroplastos? Cloroplastos son de color verde generalmente y de forma más o menos ovoide, más o menos circulares en otros, y tiene varias partes. ¿Cómo es su estructura? Está formado por dos membranas, una externa y una interna. Entonces, membranas, esta es la externa y adentro la interna. La membrana interna hacia adentro forma algunos pliegues y algunas formaciones. ¿Cuáles son estas formaciones? Son unas formaciones de forma más o menos como disco, ¿no? Que está acá, ¿no? Que están apilados, pero uno de ellos se llaman los tilacoides. Los tilacoides es como un disco, ¿cierto? Y los tilacoides contienen todos los pigmentos fotosintéticos, o sea, contienen todos los pigmentos de los tilacoides. Ahora, los tilacoides se van agrupando, ¿no? Así como ustedes, así, se van agrupando. Y cuando se agrupan, forman lo que se llaman las granas. Las granas es el conjunto de tilacoides, ¿correcto? Las granas son el conjunto de tilacoides. Y existe un medio interno, ¿no? Que contiene agua, sales minerales, proteínas, carbohidratos, ¿cierto? Este medio interno se va a llamar estroma. El estroma. Esa es la estructura de los cloroplastos. Ahora, vamos a ver cómo es, ¿no? Las consideraciones que hay que tener en cuenta para que se entienda lo que es la fotosíntesis. Veamos los fotopigmentos, o sea, los que están dentro de los tilacoides, ¿no? Los fotopigmentos. Los fotopigmentos son de varias tonalidades, digámoslo así. La principal de ellas es la clorofila, que son de color verde, y que tiene dos tipos de clorofila, clorofila A y clorofila B. También tenemos otros pigmentos que son el caroteno, ¿no? El caroteno que es de color anaranjado, la xantófila que es de color amarillo, la ficosianina que es de color azul, ¿cierto? Pero todos ellos captan la energía, los rayos solares, ¿no? Captan la luz solar. Existen factores que influyen en el proceso de la fotosíntesis.
¿Cuáles son estos factores? No es que todas las plantas ya, la naturaleza es, digamos, digamos, el medio donde ya alegremente las plantas van a comportarse y recibir y hacer la fotosíntesis. No, no, hay algunos factores que tener en cuenta. Uno es la temperatura. ¿A qué temperatura promedio se produce digamos, una mejor fotosíntesis? Se ha calculado que el promedio es entre 10 grados centígrados a 35 grados centígrados. Es el mayor rendimiento de la fotosíntesis. Menos de 10 grados o más de 35 grados es realmente perjudicial, ¿no? No hay una buena fotosíntesis, no hay un rendimiento óptimo, es muy bajo. Entonces, la temperatura influye y la temperatura tiene que estar entre 10 grados a 35 grados, que es el promedio donde en la cual se realiza la mayor cantidad del rendimiento fotosintético. Otro factor es el anhídrido carbónico en el medio ambiente. Ustedes saben, cada día hay más CO2 en el medio ambiente, producto del transporte, de la fábrica, etc. Y este CO2 capta, digamos, el calor, ¿no?, del sol. Entonces, la naturaleza contiene una cantidad de moléculas de CO2 y captan la energía del sol y se produce un aumento en la fotosíntesis, un mayor rendimiento, pero llega hasta un momento en el cual se estabiliza la cantidad de CO2 y más de ahí ya no puede producir más, ¿cierto? O sea, es también limitado, tiene un equilibrio en el cual el nivel de CO2 es equilibrado una cierta cantidad para que pueda producirse la fotosíntesis, mayor rendimiento. La cantidad de oxígeno, es importante también la cantidad de oxígeno en la atmósfera para que se produzca una buena fotosíntesis. Si la cantidad de oxígeno es mayor, entonces es menor el rendimiento fotosintético. Fíjense eso, ¿no? Cuando es mayor la concentración de oxígeno en un lugar, el rendimiento de la fotosíntesis es menor. El agua del suelo, la escasez de agua del suelo, ¿será un motivo para que pueda influenciar? ¿Es un factor de rendimiento? Sí, es un factor. Cuando hay escasez de agua, ¿no?, inmediatamente las células, ¿no?, de los estomas que están además en las hojas, que son las que transpira la planta, se cierran, ¿no?, para evitar la pérdida de agua, ¿cierto? Porque hay escasez de agua en el suelo. Pues se cierran. Y al cerrarse, ¿no?, va a captar la menor cantidad de CO2 y menor cantidad de luz. Por lo tanto, va a ser menor el rendimiento de la fotosíntesis. Miren ustedes los factores que influyen, ¿no? La escasez de agua influye de manera negativa. Entonces, no hay un rendimiento adecuado de la fotosíntesis. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis, ¿no?, y de algunas cosas más que hay que ver en cuanto a la luz? Veamos, ¿importa la calidad de la luz? Sí. La calidad también de los factores, de los fotopigmentos. A una mayor cantidad de fotopigmento azul, ¿no?, hay un mayor rendimiento que el verde y que el rojo, ¿no? Hay una mayor captación del azul. En cuanto a la cantidad, una planta que recibe más luz va a tener mayor rendimiento de fotosíntesis, por supuesto, ¿no? Mayor luz, más rendimiento. Pero a tener mucho cuidado porque, sobre todo a mediodía o en lugares donde hace demasiado calor, no hay un buen rendimiento fotosintético. O sea, no se mide la cantidad, es calidad, ¿no? Efectivamente, si hay más luz, se va a producir más fotosíntesis. Pero cuando es demasiada luz concentrada, demasiado calor, ¿no?, al contrario, influye negativamente, ¿no?, digamos, en el rendimiento de la fotosíntesis. Por eso que a mediodía, donde se incide bastante calor, hay un menor rendimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos
digamos, deducir de esto? Que en las mañanas, antes del mediodía, o en las tardes, pasando la tarde, hay un mayor rendimiento de la fotosíntesis. Bien, ahora, con estos considerandos que hemos estudiado, vamos a entrar de lleno a explicar lo que es la fotosíntesis, pero todavía de manera general, ¿no? Porque después tenemos que estudiar, ¿no? Digamos, de manera mucho más detallada el metabolismo de la fotosíntesis. Vamos a explicar aquí de forma general nada más lo que estamos conociendo, lo que hemos conocido a través de estos años sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis usa la luz solar, se ayuda también de sustancias inorgánicas como es el agua, que proviene del suelo, ¿no? El CO2, que proviene de la respiración, son elementos inorgánicos. Entonces, la fotosíntesis capta la luz del sol, capta el agua, CO2, y establece una serie de reacciones llamadas las ecuaciones de la fotosíntesis, que es lo que hace. Va a producir energía, ¿cierto? Y va a formar una sustancia orgánica llamada glucosa, que es el alimento de la planta. Y como consecuencia va a eliminar oxígeno, ¿no? Es en rasgos generales la producción de la fotosíntesis. Repito, ¿no? La glucosa se forma a partir de elementos inorgánicos, ¿no? Y la planta ha hecho su proceso de fotosíntesis. Esta es de manera general lo que es la fotosíntesis. Más adelante vamos a estudiar después cómo es el proceso de la fotosíntesis, cuáles son sus reacciones químicas, y vamos a estudiar también que va a haber dos fases, la fase luminosa, la fase oscura, ¿cierto? Con una serie de procesos y una serie de reacciones químicas de su metabolismo. Bueno chicos, entonces, importante que te vayan averiguando el metabolismo de la fotosíntesis, y hasta acá conocer la importancia, digamos, de la clorofila y de los cloroplastos. Nos vemos.